6 de la tarde, 30 minutos. Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. Esto es DF en Infinita y ya estamos con José Tomás Santamaría. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Lo que faltaba, José Tomás. Hola, José Tomás. Muy buenos días, Paola, Andrea, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, sí. ¿Qué dije yo? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te parece como...? Estamos mal. No, suele suceder cuando uno está en distintos horarios. De hecho, la Pau partió... Yo partí hoy día saludando con el nombre de otro programa de AM. Así que el que esté libre de pecado... Ha sido un día muy largo. Uy, una semana intensa. No sé en qué minuto estoy del día, pero aquí está. José Tomás, estamos para conversar de un tema que es muy, muy relevante, que tiene que ver con economía, que tiene que ver también con derechos de los trabajadores y trabajadoras. En particular de eso. Y con educación también. Y educación, y una discusión que se ha entrampado y uno a veces se pregunta por qué ha costado tanto. Hablemos porque hay cierto consenso, uno supondría. Es que Proyecto de Sala Cuna Universal, es el titular. Fíjate, el primer dato que te voy a dar. ¿Sabes tú cuándo fue la primera vez que se presentó un proyecto de Sala Cuna? Para que entendamos, sí. Cuando me refiero al proyecto de Sala Cuna, me refiero a leyes que busquen reformar el artículo 203 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que dice el artículo 203? Para mujeres. Dejar clara la discusión, obliga a proveer de servicio de Sala Cuna a las madres de niños y niñas menores de 2 años, a todas las empresas que contraten al menos 20 trabajadores. Claro, al menos 20 trabajadores, ¿ya? Lo que obviamente significa una dificultad y una complejidad para el empleo femenino, un desincentivo para el empleo femenino. Bueno, el primer proyecto que se presentó en este sentido fue el año 1997, por el entonces senador Sergio Vitale, ¿ya? Fue el primero. 26 años. 26 años, ya estamos camino a los 30 años. Claro. ¿Y cuántos proyectos se han presentado en ese sentido? Desde entonces, 26 iniciativas legales. 26 iniciativas legales desde entonces, y no hemos logrado ponernos de acuerdo en algo en lo que además, y esto es lo más que sorprende, están más o menos todos de acuerdo en por supuesto que hay diferencias y por eso es que esto no se ha aprobado. Sí, pero en el concepto básico, que es que este artículo significa un encarecimiento del empleo femenino y que por lo tanto hay que eliminarlo, en eso están todos de acuerdo, ¿ya? Todos de acuerdo. Sin embargo, ocurren distintas cosas en las discusiones, en el avance de las discusiones, que finalmente impiden la aprobación. Déjame decirte decirles un par de datos. Hoy día estaba mirando en una nota que se publicó aquí en el Diario Financiero, la ocupación femenina se ubica en un 48,2%, la ocupación femenina, ¿ya? Sí. Antes de la pandemia, esa ocupación era de 48,9%. Según el economista David Bravo, faltan 56.000 mujeres ocupadas adicionales solamente para llegar a los niveles pre-pandemia. Pero aquí viene el dato más interesante. Si uno divide ese dato y mira la tasa de ocupación de mujeres, las mujeres que viven en hogares con presencia de menores de 3 años, la tasa de ocupación es 2,1 puntos por debajo del el momento pre-COVID. Claro, porque adivinamos que las mujeres son las que se quedan cuidando. Mientras que aquellas donde no hay presencia de menores de 3 años, la diferencia es de 0,4. Claro, o sea, lógico. Donde no hay niños menores de 3 años, están 0,4 puntos de diferencia de los niveles prepandemia. Donde hay niños menores de 3 años, están a 2,1 puntos de distancia de los niveles prepandemia, que son dos claros indicadores que te dan cuenta del problema que existe y del desincentivo que existe para la contratación de mujeres. Sí. En este momento, hace un ratito, se estaba discutiendo en la sala del Senado el último proyecto que se ha presentado de Sala Cuna, que es el último proyecto que presentó el presidente Piñera. Presentó 2 proyectos. Se estaba discutiendo el segundo que presentó el presidente Piñera en la sala del Senado. Este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo y por la Comisión de Educación del Senado, y ahora se votaba en la sala del Senado la idea de legislar. ¿Ya? O sea, en general. En general.
Finalmente no se votó, hace unos minutos atrás, finalmente se postergó para votarlo en una próxima sesión, pero sí todo el mundo opinó. Lo más probable es que este proyecto se apruebe, sobre todo porque rechazar la idea de legislar, recuerden, implica que no se pueda volver a discutir durante un año, ¿ya? Claro, entonces, exacto. Lo más probable es que esto sí se apruebe, pero eso no significa que a todo el mundo le guste. De hecho, al gobierno definitivamente no le gusta, ¿ya? Y la ministra del Trabajo lo ha manifestado. Claro, ¿y cuáles, José Tomás, son esas... ¿Dónde está el punto de conflicto? Me imagino que si hay 26 proyectos, como tú nos contabas en todos estos años, son muchas las cosas en que hay pequeñas diferencias, pero si uno pudiera resumir, ¿dónde está el meollo del asunto? Mira, déjame, para ejemplificarlo en este proyecto, déjame contarte qué es lo que incluye este proyecto y Dale. Ahí vamos a las diferencias porque más o menos han sido siempre las mismas, ¿ya? Han sido más o menos siempre las mismas. ¿Qué es lo que dice este proyecto del presidente Piñera? Bueno, por supuesto, termina con el requisito de las 20 trabajadoras. ¿Y cómo se financia esto? Se financia creando un fondo de sala cuna que se financie con un 0,1% o sea, una cotización del 0,1% de las remuneraciones imponibles. Y contaría, además, con un aporte fiscal que equivaldría a el 0,06% de las remuneraciones imponibles. Es decir, tendría un aporte del empleador y estatal. Este fondo le reembolsaría, le devolvería a las empresas lo que gasten en sala cuna, con una diferencia. A las grandes empresas les devolvería el 50%, a las medianas el 70% y a las pequeñas y micro un 100%. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra Jara? La ministra Jara dijo que este proyecto no le gusta por dos razones particulares. Primero, porque le parece que el aporte del empleador con la cotización de 0,1% es bajo. Ella dijo, la semana pasada, textual, dijo, con esta cotización, comillas, daría un costo de sala cuna como de 100.000 pesos. Y nosotros sabemos que una sala cuna no tiene ese precio. Cierre comillas. Digamos, hay un problema de financiamiento, dice la ministra. Y el otro tema, que parece más de fondo y que podría traer también un tema que entrampe la discusión, es porque el proyecto no se involucra, justamente probablemente para facilitar la discusión, no se involucra en el factor educacional de los establecimientos, ¿ya? O sea, solamente dice, elimina la condición, o sea, se involucra en el tema solo desde una perspectiva de código del trabajo, pero no desde la perspectiva de que esto va a producir posiblemente que se van a surgir salas cunas privadas que van a atender a esas guaguas, a esos niños y niñas sin poner requisitos. Y salió ahora en la discusión en el Senado múltiples senadoras y senadores que lo planteaban. Estas salas cunas no pueden ser una guardería, digamos, no pueden ser una guardería donde vayan los niños, tienen que haber ciertos requisitos mínimos. Tenemos que involucrarnos en el factor educacional también de estos establecimientos. Entonces, finalmente, son estos dos elementos los que están más presentes en la discusión, y el tercer elemento de la discusión es siempre el factor del aporte del Estado, ¿ya? El aporte del Estado, porque hoy día la legislación lo que dice es que es un deber del empleador financiar esta sala cuna, ¿ya? Acá se dice que hay una cotización del empleador, pero también un aporte del Estado. En la discusión muchas veces surge la idea de que el aporte del Estado no debiera estar en esta sala cuna, sino para ir a apoyar a los proyectos, o sea, apoyar a los quintiles más pobres que van a salas cunas de la Junji y de Integra, digamos, que son los 3 quintiles más pobres del país. En cambio, entonces, acá está planteado como una cosa pareja para todos los trabajadores. Claro. Con la diferencia del tamaño de la empresa, pero no la diferencia del sueldo del trabajador. Tal cual. Entonces, dicen muchas veces en el debate, los recursos del Estado debieran estar en la red pública, que es Junji y Integra, para los 3 quintiles más pobres de la población, y no preocuparse de la población en general. Esos son los temas que surgen en el debate y que son los temas que van a surgir probablemente en las indicaciones que se le van a ingresar a este proyecto, porque lo más probable que ocurra es que el proyecto se apruebe y que el gobierno entonces ingrese indicaciones sustitutivas para modificar
bastante el proyecto de ley. El gobierno, a propósito de que justamente que estamos en el mes de la mujer, ha señalado que retomó este tema con mucha fuerza, que creó un equipo interministerial en donde participa el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, justamente para pensar en indicaciones y para presentar en formas para finalmente sacar adelante este proyecto que está tan demorado. Fíjate que uno entiende las aprensiones desde la ministra Jara en torno a que el proyecto o nuestra preocupación como país de las salas cunas no puede limitarse a que tengan un techo, como dices tú, en tanto guardería, sino que tienen que asegurar que esta educación inicial vaya emparejando la cancha, ¿no es cierto? Y en ese sentido tiene que cumplir con estándares de calidad, como digo, para asegurar que esos guaguitos que después van a entrar al preescolar y luego al escolar vayan preparándose en una cierta igualdad de condiciones. Pero me pasa que siento que también es un poco voluntarista. Hoy en Chile sabemos que si mañana tuviéramos la plata para abrir todas estas salas cunas, no tenemos profesionales para llenar los cupos, no tenemos suficientes tías, ¿no? Educadoras de párvulos. Yo sé que no hay que decirles tías, pero yo soy más antigua, así que me van a perdonar. Sí, se entiende. Pero no tenemos cupos, no tenemos suficientes profesionales para llenar esas plazas. Ni hablar, pensar en tener incluso si el financiamiento llegara, ¿no es cierto?, desde no sé, el cielo, asegurar la calidad en estos establecimientos. Entonces yo, claro, entiendo que hay que aspirar a eso, pero pretender que el día 1 vamos a tener educación, digamos, gratuita y de calidad a ese nivel es imposible. Importante. O sea, me parece que es físicamente imposible. Claro, pero hay que avanzar. En algún sentido. Hay que avanzar en algún sentido. Claro, eso es lo que yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, probablemente no se va a lograr el escenario ideal, pero hay que ir avanzando. Probablemente lo que se pensó en ese proyecto justamente fue eliminar o no incluir el factor educacional, justamente para que la tramitación fuera más rápida, pero finalmente igual termina involucrándose y yo creo que de alguna manera van a tener que abordarlo también el factor educacional en la discusión, y eso va a ser el proceso un poco más lento, pero es de esperar que eso no implique que tengamos que llegar a un proyecto número 27 y que esto siga uno también podría, José Tomás y Andrea, uno podría pensar, yo no soy experta en técnica legislativa y mucho menos experta en educación, pero quizás la discusión de la calidad de esa educación inicial podría ir por cuerda separada, en el sentido de que se establezca en otra ley con la que tenga que entenderse el ministro Cataldo y no ya la ministra Jara, que aquellos establecimientos que van a poder contar con este subsidio, ¿no es cierto?, este financiamiento estatal por el 50 y por el 25, tengan que cumplir con ciertos estándares, claro, ¿no? Sí. Eventualmente eso podría ser. Pero que vaya por puerta separada. Hoy día en la sesión estaban los ministros Cataldo y la ministra Orellana, y bueno, ellos se pronunciaron en términos generales más o menos en la misma línea de la ministra Jara, insistiendo en la idea de que estas guarderías no podían ser lugares donde no podían terminar siendo las guarderías las salas cunas, digamos, y que había que poner exigencias. Pero probablemente en la discusión va a surgir esta idea, digamos, de que sean dos proyectos paralelos, que avancen, cosa de poder avanzar con uno más rápido y dejar el otro amarrado. Ese es uno de los temas. Y el otro tiene que ver con el financiamiento. Claro. Fíjate que la Fundación Chile Mujeres, que lidera Francisca Yuneman y que ha impulsado mucho este tema desde hace muchos años, ella se ha reunido con el ministro de Hacienda y lo que ella impulsa es que las salas cunas se financien con una cotización adicional del 0,3 y 0,4%. Entre el 0,3 y 0,4% cotización de los trabajadores como aporte del empleador. De tal manera que los recursos del Estado se destinen solamente a fortalecer la oferta pública, ¿ya? Que beneficia obviamente a las mujeres independiente de si tienen trabajos formales o informales, claro, y que son las mujeres de menores ingresos, digamos, ¿ya? Y entonces ahí también hay otra propuesta que tiene que ver con el tema del financiamiento. Y el otro tema que surge, porque este artículo del Código del Trabajo encarece encarece el empleo femenino, pero también insiste, y ese es otro de los problemas que tiene este artículo, es que insiste en la idea de que los hijos son responsabilidades solo de las madres, ¿cierto? Al decir que las empresas tienen que financiar solamente cuando tienen sobre
20 mujeres trabajadoras. Ese es un que problema. está Soslaya insistiendo que en la los idea- niños son mamíferos, que somos Y claro, mamíferos, y y que claro, donde hay y una claro. mujer madre tiene que haber un padre en otro No, y lado, ¿no? además O en general así va a ser. al termina menos. generando un efecto secundario bien negativo para las posibilidades laborales de las mujeres, porque en el fondo termina siendo un costo tener mujeres más que hombres en ciertos cargos. Ahora, alguien podría decir, solo por ser abogado del diablo, que finalmente la ley recoge lo que en la realidad pasa. Tanto pasa que José Tomás nos decía al principio las cifras de mujeres en casa Claro. versus mujeres afuera. Cuando hay niños, tiene directa relación con que haya un niño de menor de 3 años. El Pero tema también es podría cómo retrucarse. motivar ese cambio. Claro. Claro, que ¿cómo sabemos generamos que políticas públicas que cambien exacto, esa- que esa- cambien y que esa situación? avance hacia una situación de Equidad y paridad. coparentalidad Sí, pues, tan la necesaria, responsabilidad pues, compartida. porque si no Fíjate que vamos a la- tener para siempre la siempre. desventaja en el mundo laboral. Una periodista del diario Carolina León, que ha abordado este tema desde hace muchos años, habló hoy día o hace unos días con Isabel Plas, que fue ministra de las Mujeres durante el gobierno del presidente Piñera. Ella insiste en una idea que también planteó cuando fue ministra, que es avanzar en la idea de un postnatal masculino real. ¿Ya? Un postnatal masculino real, que existe en otros países, dice ella, Claro. y que es algo que es perfectamente posible de hacer. Los postnatales sí se financian con recursos del Estado y habría que pensar en una fórmula real de postnatal masculino. Ella ha dado algunas cifras que dan cuenta de esto. Fíjate que solamente el postnatal, el de los 5 días después de nacida el hijo o hija, ¿cierto? Ujú. Ese solamente se lo toma el 20% de los hombres. Claro. Ese. Ahora, si vamos al postnatal parental, ¿cierto? Recuerden que la ley de postnatal dice que pasado, creo, la 7ª semana, la mujer tiene el derecho de traspasar el Exacto. postnatal al padre. Al padre. Ese lo toma aún menos personas. Mínimo. Lo que en el año 2022 fueron 189 hombres. Es como 0,23%. Nada, Claro, o porque sea, hay asociado un absolutamente estigma, un nada. prejuicio, y si eso fuera obligación legal, desaparece Se el acaba, estigma claro, de un paraguaso. porque ahora es muchos hombres que quizás les encantaría poder hacerlo, pero dicen, si me lo tomo, me van a mirar mal. Oye, o mujeres que se me lo van a quieren dar y discriminar. que los hombres le dicen a la señora, gordita, no gracias, no me hagas eso porque yo Me van a perjudicar. me van a perjudicar. Claro. Sí, pues es un Bueno, tema. Isabel Pla era de la idea justamente de avanzar en una idea no optativa, digamos, de postnatal masculino. Habría que partir, dice ella, con 2 semanas, con 3 semanas, digamos, con algo que fuera que permitiera, digamos, que fuera razonable fiscalmente, digamos, pero que permitiera ir iniciando esta discusión y ir metiendo también el hábito, digamos, y ir metiéndonos en la cultura. Es que De son lo cambios dicen ustedes, culturales. de lo que comentan ustedes que son cambios más bien estructurales Sí, de lo pues. que Pero que hay que Son hay que culturales, pero se pueden motivarlos. empujar un poco. Hay que empujarlos porque si no, Claro. no vamos a estar 2 siglos más esperando ¿Sabes que qué? haya esas transformaciones y para eso eso están pasa las para políticas públicas. Exacto, y eso ocurre con el tema de las cuotas, en muchos O aspectos. sea, el día que en las plazas, o el día que estén obligados los hombres a tomarse, como dice José Tomás, ya 2 semanas. Bueno, vamos a empezar a ver más plazas con coches de guaguitas chicas con papis, ¿no? Y entonces el estigma desaparece. Al principio va a ser divertido, vamos a hacer, probablemente las noticias van a estar ahí sacando fotos de los papis de la nueva legislación, pero se acabó, dejó de ser noticia Y después de un listo. par de meses. Exacto. Y en esto, al final, José Tomás, yo creo, soy de la idea siempre de que no hay que ponerse a inventar la rueda. Hay otros países que ya han avanzado en esos caminos y han tenido muy buenos resultados, entonces siempre hay que estar mirando ahí cómo ir al camino correcto. Los casos de los países que han tomado decisiones Exacto. correctas y que han tenido buenos Y resultados. que ya llevan Termino- harto tiempo. Entonces uno puede hacer balances de que funciona y que no, Termino aplicado a con- nuestra realidad también. Termino con un dato económico. A digamos. ver. Fíjate que hace pocos días atrás, a propósito del mes de la mujer, expuso en un evento de ICARE Rodrigo Valdés, el economista chileno, ex ministro de Hacienda y hoy día alto funcionario del FMI. Él decía que las mujeres que podrían trabajar en Chile son 8,3 millones, pero finalmente lo hacen 4,4 millones. Que si de ese total 10% se sumara a la fuerza laboral, el Producto Interno Bruto crecería por una vez en más de 4%. Exacto. Esos son muchos recursos también para la economía, para las arcas fiscales, que se generarían si uno tomara políticas públicas que
apoyaran la inserción de la mujer al mundo laboral y también que tendrían altos impactos en la familia también de esas mujeres que ingresan al trabajo. Lo que demuestra una vez más que todo lo que signifique avanzar en temas de equidad de género no solamente algo que nos favorezca a las mujeres, sino que favorece también a los hombres y a la economía, y yo creo que ese es un argumento bien sólido para quienes todavía no están muy convencidos. José Tomás Santamaría, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante. Sí, súper. Muchas gracias a ustedes. Y además qué bueno poder hablarlo hombre y mujer también, ¿no? Que estés muy bien. Chao, te esperamos mañana. Chao, que estés muy bien, adiós. Chao. Faltan 10 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.